Saludos a todos. Hace unos días subí un video respondiendo a un usuario el cual se propuso responder los comentarios más estúpidos que los ateos le habían escrito. En efecto, los comentarios de dicho video eran bastante estúpidos. Lo cual, aunque fue gracioso, no lo considero correcto, ya que al hablar de las estupideces que dicen los ateos, puedo replicar señalando las estupideces que dicen y hacen los creyentes. Las cuales superan por mucho en calidad y cantidad a las dichas por los ateos. Él ridiculizó a los ateos que le comentaron, y yo en respuesta lo ridiculicé a él. Por eso a las pocas horas vino una gran cantidad de usuarios alegando que se ofendieron por mi video, lo cual evidentemente no es verdad. Lo que les molestó es la manera poco cordial en que respondí a ese usuario. Es fácil darse cuenta de esto ya que jamás vinieron a discutir ninguna parte del video, más bien se dedicaron a las provocaciones y agravios los cuales fácilmente pude revertir en su contra. Poco después dejaron de comentarme en mi canal y se les dio por darse de valientes respondiéndome en sus propios canales de tal forma que yo no me diera cuenta de las pendejadas que escriben. Es de risa porque fueron ellos los que buscaron pleito y luego no tuvieron otra opción más que irse ofendidos y resentidos conmigo. No daré nombres de usuario ni mucho menos dejaré canales en la descripción del video, ellos saben bien quiénes son. Simplemente una panda de disminuidos mentales. Muy pocos fueron los que discutieron conmigo algún punto en el video, algunos de ellos tenían bastante de razón en lo que alegaban, y es por esa minoría pensante que estoy dándome el trabajo de hacer esto. No usaré ciencia avanzada ni complejas teorías, en realidad no es necesario. Simplemente un poco de fundamentos científicos que se aprenden en primaria y sobre todo un poco de lógica y sentido común. Eso es todo lo que se necesita para evidenciar la inexistencia de cualquier dios. Empezamos. El ser humano es el único ser viviente consciente de sí mismo. En sus comienzos el hombre primitivo observó los fenómenos naturales tales como los relámpagos, los terremotos, la lluvia, erupciones volcánicas, o la simple salida del sol y la luna. Al no tener los conocimientos para explicar estos fenómenos, la opción más fácil que tuvieron fue atribuírselos a seres sobrenaturales y todopoderosos a los cuales rendían culto para apaciguar su ira. Esta es la explicación lógica para el origen de las religiones. Y mientras las civilizaciones iban progresando y desarrollándose, lo mismo pasaba con su mitología. A tal punto que cada civilización creó sus dioses supremos, así tenemos a los griegos con Zeus. Los egipcios con Ra. Los hindúes con Brahma. Los babilonios con Marduk. Los pueblos nórdicos con Odín. Los hebreos con Jehová o Yahvé, etcétera, etcétera. En este punto ya podemos hacer un juicio lógico. Si en el mundo a través de los tiempos han existido gran cantidad de dioses, existen solo dos posibilidades. O todos son reales, o ninguno es real. Usando un poco de sentido común podemos desechar la idea de que todos son reales, ya que si eso fuera cierto, el mundo hubiera sido una utopía desde sus inicios, lo cual evidentemente no es así. Y cada civilización hubiera sido protegida por sus dioses y hubieran perdurado hasta la actualidad, y al ver cómo todas esas civilizaciones antiguas han desaparecido irremediablemente, podemos darnos cuenta que ninguno de sus dioses actuó para evitarlo, ya que nunca existieron. Y con la desaparición de estos pueblos, dichos dioses fueron olvidados. Ahora solo existen en los registros históricos y en libros de mitología. Entonces solo nos queda una opción. Ningún dios es real. Esto sería suficiente para que cualquier persona razonable entienda el por qué la idea de un dios es insostenible en el mundo real, sin embargo pocos serán los que se conformen con eso. También cabe recalcar que si algún dios hubiera existido, fácilmente se hubiera podido manifestar a la humanidad desde sus comienzos. Teniendo a un dios en común, la humanidad hubiera sido una unidad desde el principio. Se hubieran evitado guerras, conflictos y mucho derramamiento de sangre, y sin duda la realidad actual sería muy diferente. Muchos dirán que me baso en supuestos. Pues hago exactamente lo mismo que hacen ustedes al creer en un Dios incorpóreo, intangible, al cual solo se puede hacer referencia mediante a suposiciones. Habrá mucha gente, entre ellos los cristianos, los que me digan que hay una tercera opción. La cual es que solo un Dios de entre todos los que han existido en la mente de las personas es real, y muy convenientemente ese sería su Dios, Jehová. Lo cual me parece muy arrogante, ya que no sé qué les hace pensar que de entre tantos dioses existentes solo el suyo es el real. ¿Acaso todos los que no creyeron en su Dios por cuestiones culturales o geográficas ahora están condenados eternamente?
Usan el hecho de que el cristianismo es basado en la religión hebrea y esta ha perdurado desde la Edad Antigua para así fundamentar la idea de que su Dios es el verdadero. Pero si bien es verdad que esta religión ha durado mucho más que las otras, esto no se debe a ningún dios o algo por el estilo, simplemente las condiciones estuvieron a su favor. En otras palabras, el cristianismo tuvo mucha suerte. Los hebreos no fueron una civilización muy avanzada, de hecho los otros pueblos como egipcios y babilonios nunca la tomaron muy en serio. Está de más decir que según la misma Biblia tanto Egipto como Babilonia mantuvo a los hebreos bajo esclavitud por largos periodos de tiempo. Su religión nunca fue tomada en serio, ya que su poder económico y militar era insignificante y eso ante los ojos de los demás pueblos era señal de que su Dios era muy débil. Así el dios hebreo era ignorado hasta que los romanos conquistaron el territorio habitado por los hebreos. Fue durante este tiempo en el cual ocurrió el suceso de Jesucristo, su nacimiento, su ministerio y crucifixión. Entonces la religión hebrea, ahora bajo el nombre de cristianismo, se expandió por todo el territorio del Imperio Romano, ya que eran perseguidos y ejecutados. Aquí viene el golpe de suerte para los cristianos, y se lo deben al emperador Constantino I, quien en el año 313 después de Cristo declara al cristianismo como religión oficial del Imperio Romano. Así el cristianismo se consolida y logra mantenerse aún después de la caída del Imperio Romano. Con el paso de los siglos dominó toda Europa y es entonces cuando los reinos de Inglaterra, España y Portugal se lanzan a la conquista de América trayéndonos muerte, esclavitud y su religión de porquería. Muchos dirán que fue voluntad del Señor que su religión haya llegado a nosotros, pero lamentablemente no deja de ser un hecho del azar. En otras circunstancias hubiera sido la religión griega o romana la que nos hubieran impuesto al conquistar América, o imagínense si los chinos nos hubieran conquistado primero. Ahora mismo las religiones predominantes en América serían el confucianismo, el taoísmo o el budismo. Ahora pueden darse cuenta que la supervivencia del cristianismo no se debe a los mismos cristianos, no siquiera a su Dios, simplemente tuvieron la suerte de que los pueblos que los conquistaron carecían de identidad y cultura propia. De todas maneras, aún al cristianismo le llegará su hora, pero eso explicaré más adelante. Ahora hablaremos de la religión en la actualidad. Hoy por hoy la ciencia ha avanzado de manera inimaginable. Gracias al desarrollo de ciencias como la arqueología, la geología, la biología y la astronomía sabemos varias cosas que nuestros ancestros no sabían. Ahora podemos ver la explicación lógica a los fenómenos que antes eran atribuidos a los dioses. Ahora podemos comprender al mundo que nos rodea y darle una explicación lógica y sencilla. Todo eso se lo debe a la ciencia, la cual se ha podido desarrollar gracias a que en los últimos años el poder religioso ha decrecido mucho. La religión siempre se ha opuesto a que la ciencia se desarrolle. Durante la Edad Media cualquier profesor o científico era censurado y su trabajo era destruido. Como ejemplo tenemos a Galileo Galilei. Y eso es porque los líderes religiosos siempre supieron que la ciencia podía desmentir sus falacias. Si no era así, entonces ¿por qué siempre han hecho lo posible para evitar que los pueblos se eduquen? Eso es porque con cada nuevo descubrimiento el poder de su Dios disminuye. Con las teorías del origen del universo, especialmente la del Big Bang, se ha desmentido que el universo y el planeta Tierra fueron creados en 7 días por mano de Dios, ya que todo el proceso se dio de manera espontánea por reacciones químicas y fenómenos físicos, los cuales no necesitan la intervención de nadie. Con la evolución de las especies se ha desmentido la creencia de que Dios creó a todos los animales y que todas las especies son y siempre fueron como ahora. Ciencias como la arqueología y geología han comprobado que la Tierra tiene más de 4.000 millones de años, mucho más de los 8.000 años que la Biblia afirma. El origen de la vida en la Tierra se descubrió hace poco. En asteroides caídos en la Tierra se hallaron moléculas de aminoácidos, estos son compuestos de oxígeno, carbono y nitrógeno. Elementos abundantes en la Tierra y estos sirven como base para la síntesis de proteínas, es decir, los aminoácidos son la esencia de la materia viva. Y se comprobó que puede generarse de manera espontánea, sin necesidad de que un ser imaginario la cree de la nada. Ahora mi pregunta es: si está comprobado científicamente que Dios no hizo nada de eso, entonces, ¿qué hizo Dios? A lo cual la respuesta obvia es: nada. Aquello que no existe no puede hacer absolutamente nada en el mundo real. Lo cual directamente evidencia su inexistencia. Como ven, con el paso del tiempo la ciencia avanza y cada vez Dios tiene menos poder. Tal es la comparación que en el año 1 antes de Cristo a Dios se le atribuía la creación del universo y todo lo que en él existe. Ahora su poder se limita a aparecer en tostadas.
Hoy en día, gracias a los conocimientos que tenemos, no existe ningún indicio que sugiera la existencia de Dios. Todo está en la mente de las personas nada más. Hay muchos que dicen que no puedo usar la Biblia para evidenciar que Dios no existe, y lo dicen porque los creyentes de hoy no creen en lo que dice la Biblia, pues hasta ellos saben que está llena de contradicciones y absurdos. Pero el decir esto es una terrible idiotez, ya que la Biblia es el fundamento más grande que tiene su religión. Sin ella el cristianismo no habría llegado donde está, pues esta fue la base de su religión desde el principio. Haré una comparación lógica. Un médico tiene como fuente de consulta al Vademecum. Un estudiante tiene como fuente de conocimiento una enciclopedia. De esta misma manera, un religioso tiene como medio de consulta la Biblia. Y si su libro, su fuente de consulta, está equivocada, por lógica su religión y su fe están equivocadas. Así de simple. Para aquellos que tengan visión aguda, ya habrán notado 3 fundamentos lógicos de demostrar que Dios no existe. Pero ahora les daré una cuarta manera de comprobar su inexistencia. Esta es muy fácil, solo hace falta notar la gran desigualdad y desproporción social del mundo. Se supone que Dios es el Padre de todos nosotros. Debería velar por todos y por igual. Ya que ese es el principio de ser Dios, tener todo ese poder y la sabiduría para poder usarlo con justicia y bondad. Sin embargo, en el mundo existen muchos no creyentes que tienen todo lo necesario para vivir, y jamás alzan ninguna plegaria al cielo para agradecer o pedir más. De la misma manera existen demasiados creyentes a los cuales les falta todo, no tienen ni lo suficiente para vivir dignamente y a pesar de eso no dejan de rezarle y agradecerle a su Dios. Esta es la realidad del mundo. Y no importa cuánto reces o supliques, todo lo que consigas o pierdas en esta vida depende de tu esfuerzo y en menor grado de la suerte que tengas. Al ver esta realidad injusta en todo el planeta, es obvio darse cuenta que nadie nos cuida. Nadie vela por nuestro futuro y que estamos a nuestra suerte. Ahora, en el hipotético caso de que aún a pesar de todas estas evidencias existe un Dios, pues es un cabrón que no sabe hacer su trabajo. Ni tampoco merece llamarse Dios de nadie. Esto no es un punto de vista. La ciencia y la lógica no tienen puntos de vista. La ciencia por definición es una verdad universal, la cual es casi imposible refutar a menos que se encuentre evidencia palpable y comprobable de que no es verdad. Al igual la lógica. Lamentablemente para ustedes esta es la verdad hasta el día de hoy, no es mi opinión. Simplemente es la cruda realidad. Es cuestión de cada quien si acepta la verdad o prefiere seguir viviendo en una mentira piadosa. Ahora analicemos el por qué la gente se niega a aceptar la verdad de que no existe ningún Dios. La verdad es bastante comprensible. Para explicarlo citaré un fragmento de Michael Onfray, un filósofo y escritor francés. Este fragmento dice: no puedes matar una brisa, al viento, a una fragancia, no puedes matar a un sueño o una ambición. Dios, fabricado por los mortales a su propia imagen fundamental, existe solo para hacer de la vida cotidiana soportable a pesar del camino que cada uno de nosotros pisa hacia la extinción. Mientras el ser humano esté obligado a morir, algunos de ellos, incapaces de soportar la perspectiva, crearán ilusiones sensibles y misericordiosas. No podemos matar o asesinar una ilusión. De hecho, es más probable que la ilusión nos mate a nosotros. Para Dios es fácil matar todo aquello que se interponga en su camino, empezando con la razón, la inteligencia y la mente crítica. Todo lo demás ya lo saben y se da como una reacción en cadena. Michael Onfray. Creo que es más que simple. La gente no dejará de creer ya que tiene miedo a morir. A dejar de existir. Al tener una promesa vacía de una vida después de esta, al lado del Todopoderoso sin dolor, sin miedo, sin hambre, y con la certeza de que verá a todos sus seres queridos y disfrutarán de la vida y belleza eterna. Después de todo es algo comprensible. Algunas personas necesitan esa motivación para seguir viviendo con tranquilidad. Pero esto algún día tiene que acabar. Aún la persona más inteligente de la actualidad, si hubiera vivido en la Edad Media, hubiera creído en Dios. Esto se debe a que en ese entonces no sabían lo que ahora sabemos. Para la gente que vivió en esa época, es entendible el porqué de su fe. Pero ahora ya no estamos en la Edad Media, mucho menos en la Edad de Piedra. Hemos avanzado lo suficiente como para poder deshacernos de los dogmas y de las creencias. Y tendremos que hacerlo si deseamos que el progreso no se detenga. Los dogmas y religiones son un freno al progreso, siempre lo fueron, simplemente ahora se notan menos. Ahora sabemos que las religiones no son ni intelectual ni lógicamente correctas.
Pero si hablamos moralmente, puede que sí lo sean, al menos para algunas personas. En nombre de su religión los seres humanos son capaces de actos de bondad y amor. Hacer el bien a los demás y disfrutarlo. Salir de la oscuridad y mejorar como personas, como es el caso de alcohólicos, drogadictos y criminales. Sin duda la fe puede hacer mucho bien a las personas. Pero todo eso antes mencionado no es algo que un no creyente no pueda hacer, no es algo exclusivo de los religiosos. Los ateos pueden hacer exactamente lo mismo y aún más si se lo proponen. El éxito como persona es poder hacer el bien al prójimo, mejorar como persona cada día y tener una vida digna, siempre guiándose por la lógica y la razón, pero también por la ética y los valores. Para concluir, este es un mensaje para los creyentes de parte de nuestro amigo Michael Onfray. No desprecio a los creyentes, no me parecen ni ridículos ni dignos de lástima, pero me parece desolador que prefieran las ficciones tranquilizadoras de los niños a las crueles certidumbres de los adultos. Prefieren la fe que calma a la razón que intranquiliza, aun al precio de un perpetuo infantilismo mental. Son malabares metafísicos a un costo monstruoso. Así pues, cuando me enfrento con la prueba de una alienación, experimento lo que surge de lo más profundo de mí mismo. Compasión hacia los engañados, además de cólera violenta contra los que les mienten siempre. No siento odio por los que se arrodillan, sino la certeza de nunca transigir con los que invitan a esa posición humillante y los mantienen en ella. ¿Quién podría despreciar a las víctimas? ¿Y cómo no combatir a sus verdugos? La miseria espiritual produce la renuncia de sí mismo, crea las miserias sexuales, mentales, políticas, intelectuales, entre otras. Es extraño cómo el espectáculo de la alienación del vecino hace sonreír a quien no toma en cuenta la suya. El cristiano que come pescado el viernes se ríe del musulmán que rechaza la carne de cerdo, que se burla del judío que rechaza los crustáceos. El Lubavitch que se mece ante el muro de las lamentaciones mira con asombro al cristiano arrodillado en un reclinatorio, mientras que el musulmán orienta su alfombra de rezos hacia la Meca. Sin embargo, ninguno piensa que la paja en el ojo ajeno equivale a la viga en el propio. Ni que el espíritu crítico, tan pertinente y siempre bienvenido cuando se trata del prójimo, merecería aplicarse a su propio gobierno. Espero hayan entendido, esta es la posición de un ateo con respecto a sus creencias, no nos creemos ni superiores, ni más inteligentes. Simplemente a veces demostramos serlo. Pero eso también depende de cómo se manejen ustedes al momento de discutir sobre su fe. Si lo hacen, háganlo con inteligencia y con algo de paciencia. Ahora para los ateos, a veces no es aconsejable discutir sobre religión, después de todo los creyentes son mayoría. Aunque sin duda vendrá un tiempo en que las religiones desaparecerán casi por completo, faltan muchos años para que eso ocurra. Sin duda pasará, pero no todavía. No viviremos para ver ese momento por desgracia. Pero podemos vivir tranquilamente y en paz. Si intentan discutir con los creyentes casi es seguro que se encontrarán en una situación como esta. Nope. Sorry. Kevin Bacon wasn't in Footloose. What? Of course he was. No, he wasn't. You lose. Of course he was. He was the star. Nope, you're wrong. Look it up. I don't have to look it up. It's common knowledge. He was on the cover of People magazine when the movie. Everyone knows Kevin Bacon was a star of Footloose. It was a huge movie. He was the lead. Aunque lo consideren ofensivo los religiosos, es la verdad. No me jodan. Con esto me despido. Doy por cerrado este tema aunque quién sabe y tenga que volver con uno similar. Pero no pasará pronto ya que en cuestión de 2 días entraré a clases y este canal estará relativamente algo abandonado. Si vuelvo a subir algún video seguramente será sobre música, ya que esa es mi pasión y es más gratificante para mí hacerlos. Agradezco a aquellos que vieron el vídeo hasta el final ya que sé bien que es muy largo. Felicitaciones para aquellos que lo hicieron. Hasta pronto.